Por fin llegó el año para hacer un vestido de la moda rococó, un término que usamos para comprender la vestimenta del siglo XVIII, y si bien hay diferentes prendas o siluetas que van surgiendo, pasando de moda a lo largo de las diferentes décadas, me voy a concentrar más en particular con el reinado del rey Luis XVI en Francia y María Antonieta imponiendo moda, las dos corrientes estéticas europeas distintivas y como países históricamente rivales van a ser Francia e Inglaterra. Con esto vamos a estar empezando una serie de tutoriales gratuitos que van a estar lo posiblemente mejor explicados de lo que soy capaz, porque nunca le enseñé a nadie más allá de hacer cosas por mi cuenta, para uso personal o para venta. Así que vamos a ver qué tal se me dan estas actividades más didácticas. Idealmente vamos a estar componiéndolo de la ropa interior en un video. Antes de siquiera meternos con los vestidos, voy a estar haciendo una breve línea de tiempo con las diferentes tipologías que se fueron dando a lo largo de este siglo, para finalmente elegir un modelo, hacer una muestra y posiblemente llevarlo a tela. Proceso que puede estar tomando algunos meses y que todavía no me está corriendo el tiempo porque tengo más o menos un año, ya que las ganas de empezar a hacer este tipo de indumentaria venían hace bastante tiempo, pero finalmente se van a poder concretar para la siguiente fiesta aniversario de la Sociedad Victoriana, con una nueva temática para el 2026 que va a ser a imagen y semejanza de Versalles, por lo que estoy segura que va a haber muchos interesados en empezar a incursionar con querer hacerse moldería, ropa interior, vestidos de este periodo. Antes de siquiera elegir hacer un vestido, sea un vestido a la inglesa, a la francesa, a la polonesa, etc., tenemos que empezar desde adentro hacia afuera, o sea, desde lo que se usa por abajo hasta llegar a lo que se usa por encima. El primer paso de todos va a ser una chemise o shift, que es una túnica o camisola de una construcción realmente muy rudimentaria, y de las cosas que tal vez más desafiantes le pueden llegar a parecer a la mayoría es el panier, que son estas estructuras similares a una canasta, de ahí viene el nombre. Ya tengo este icónico justillo, cotilla o como le prefieran decir, justo atrás mío, que también va a ser una de las cosas elementales para que el torso adopte la forma que era buscada en esa época. Vengo de unas horas en el futuro para decirles que, antes de comenzar, esta también es mi primera vez ever haciendo un panier, y es una versión muy genérica para que, aunque sea, sirva de punto de partida en tener idea, aunque sea aproximadamente, de las medidas y materiales que uno puede llegar a necesitar. Es posible que para la silueta que uno esté buscando para una prenda en particular o para el cuerpo de cada uno necesiten que algo sea un poquito más largo, un poquito más corto, un poquito más ancho, un poquito más angosto, pero les está dando un rango de dónde agarrarse, de saber si tiene que tener 50 centímetros de ancho o 1 metro o cuántos aros, etc. Por lo que es posible me van a estar viendo haciendo tal vez correcciones sobre la marcha, y esto no es una guía definitiva de nada. Por el momento, disfruten del video gratis. La construcción del panier no tiene por qué ser algo intimidante, va a ser realmente muy básico y hasta un proyecto que puedan concretar en una tarde. Y tampoco van a necesitar muchos materiales. Por mi parte voy a estar haciendo mi rutina favorita de ver cuál es la sábana, mantel, cortina o cualquier pedazo de tela lo suficientemente grande que haya, que sea liso, en lo posible de algodón. Cuanto más gruesa o pesada sea la tela, incluso mejor. Y con esto vamos a tener más que suficiente para lo que se necesite. Si tienen que comprar tela porque no tienen nada que reciclar, lienzo pesado de lona, de algodón, gabardina sin elastano, telas de tapicería también pueden funcionar. Así que las opciones son muchas. Algo que definitivamente no les va a servir para hacer esto es la ballena de plástico fina. Es muy endeble, no va a aguantar el peso de enaguas, faldas y la cantidad de tela que va a tener que llevar por encima, y se va a terminar deformando. La alternativa más económica que hay, con el que se puede llegar a un resultado bastante decente, es exactamente lo que usé con mi polizón, y es la ballena de plástico gruesa. Pueden ver cuál es la diferencia entre los dos grosores. Esto definitivamente va a aguantar
mucho mejor. Si no están seguros con la ballena de plástico, les puedo recomendar dos opciones, y es que vayan a la ferretería. Esto es para hacer cortinas y esto es para destapar cañerías. Cuando yo llego a una ferretería y digo que llevar cualquiera de esas dos cosas me da lo mismo, se me van a quedar mirando y a mí no me interesa porque al fin y al cabo lo necesito para un vestido. Esta es de acero y esto es una varilla que viene recubierta por lo general en plástico blanco. Honestamente, el metal todavía no se usaba para esta época, es algo que recién lo vamos a tener casi un siglo más adelante. En función a cuál sea el fleje que hayan elegido, van a elegir alguna cinta de el ancho adecuado para que esto pase por ahí cómodamente. Para hacer un panier, si van a estar reciclando algo que ya está hecho, pueden aprovechar los bordes que ya tengan hechos sus respectivos dobladillos. Voy a empezar haciendo un rectángulo de 70 centímetros de ancho por 45 de alto. Esta parte representa el ruedo de la prenda. En la parte de la cintura van a estar achicando entre 5 a 10 centímetros de cada lado para que no terminen con un montón de tela que tengan que fruncir para achicar toda esta medida de 70 centímetros a más o menos la mitad de la medida de la cintura. También van a marcar el centro de este rectángulo y de la cintura hacia abajo medir unos 15 centímetros más o menos para acceder a bolsillos. Desde el ruedo hacia arriba voy a estar marcando dónde van a estar pasando las ballenas o los flejes. El primero a los 4 centímetros, el segundo a los 16 y el tercero a los 28. Y de nuevo les repito que no hay ninguna regla universal que diga que esto es así. Es algo que uno tiene que ir probando. Hay un montón de versiones más largas, más cortas, más anchas, algunos que tienen una ligera curva, otros que tienen bolsillos incluidos, y puedo hacer una ligera curva así. Primero voy a cortar el rectángulo en general y después lo voy a doblar a la mitad para que me queden iguales las curvas. También voy a cortar un triángulo de refuerzo. Planchar todo de antemano realmente ayuda en el momento de la costura, que lo pueden hacer a mano o a máquina. Es muy parecido a hacer la apertura de un bolsillo ojal. Recuerden hacer ese triangulito en la parte de la base, que es donde se aplica el refuerzo. Use una puntada relativamente chica para hacer todo el lateral de el ojal con atraques, también todo el perímetro de este triángulo con sus respectivos atraques donde lo consideren necesario, y el último lateral de el ojal. Una vez que la apertura esté lista, empiezo a poner la cinta, en este caso es cinta de algodón, donde van a pasar los flejes. Asegúrense de tener algo en el ancho necesario para que pasen el fleje que hayan elegido y un poquito más de espacio para hacer las costuras a cada lado. También hago las terminaciones laterales, que prefiero hacer por el momento la de un solo costado y dejar el otro abierto para pasar, en mi caso, las ballenas de plástico grueso, y realmente a ojo, sin mucha ciencia cierta, algunas tablas para reducir aproximadamente la medida que represente menos de la mitad de la medida de cintura. Todo lo que crean que pueden coser antes de pasar los flejes, háganlo en este momento, que va a ser mucho más fácil. En especial si lo están cosiendo a máquina. Si hay alguna parte que por las ballenas que hayan puesto se les dificulte, pueden cambiar a lo que es un pie de cierre que es más angosto, o van a poder coser más cerca del borde. Si están cosiendo a mano, va a ser tal vez difícil la postura, pero van a tener mucha más libertad de dónde entra y sale la aguja. Para eso les recomiendo que todo lo que sean puntadas estructurales o que tienen que estar más aseguradas, usen un punto atrás. Para el ruedo y los laterales pueden usar la puntada que estén acostumbrada para los dobladillos. No hace falta que sea un punto invisible. Y para hacer el canal por donde pasen los flejes, pueden hacer un pespunte o una combinación de pespunte con un ocasional punto atrás para que tenga un poco más de seguridad, pero al mismo tiempo puedan trabajar más rápido. Para determinar cómo van a armar la parte de la cintura, antes de cortar, medir sobre la cintura natural donde va a quedar cómodo hacer un moño. Este quedó un poquito cortas las colitas, así que vamos a darle un poquitito más, y en el caso de que no sea
sean de comprar así rollo, usen cualquier pedazo de cinta o de cordón o una tira de tela que tengan para medirse dónde va a quedar relativamente bien y comprar 1 metro, metro y medio, 2 metros en función de esa medida que les haya dado. Esto me parece que funciona perfecto. Así que sobre esto es donde voy a estar montando las dos partes de el pañer. A esta altura pueden ya cortar la ballena, fleje, metal, junco, incluso para medir si les va gustando cómo queda la estructura, aunque después les recomiendo que lo vuelvan a sacar para seguir cosiendo más tranquilos hasta que sea necesario ponerlo de manera definitiva. De este lado las cintas ya están cosidas, de este lado las voy a probar con alfileres, así puedo volver a sacar la ballena y así lo voy a empezar a atar a una medida que creo que está bien para empezar, y la ventaja que tiene esto es que se puede ir regulando si creen que está demasiado ancho, demasiado chico. Este es un costado y viéndolo así se ve todo muy divino, muy parejo. Pero ¿qué pasa cuando lo ponemos en un cuerpo y los cuerpos tienen cadera? Voy a aprovechar y meterlo acá adentro de esta cinta para todavía no ir tocando nada porque tenemos que ver algunas cosas. Yo siento que está como medio chingado, como que se abre esto, ¿no? Porque acá se está topando con mi cadera y también va a depender un montón del cuerpo de cada uno. Yo sé que tengo cadera relativamente ancha para mi talle en general, entonces es posible que esto se esté yendo más de costado de lo que a veces vemos en algunos ejemplos. Viéndolo así, lo que voy a hacer es corregir un poquito el largo del lateral para que empiecen a quedar estos aros que acá están en diagonal un poco más paralelos en sentido al suelo. En realidad primero lo estoy sosteniendo más o menos ahí, contenta con esta posición y con cómo está el aro, y me parece que es como que acá donde lo tengo que coser. Cuando desarme esto van a ver todo lo que me está sobrando. Esto me gusta porque forma un poco esta mesita de la época que hacían. Ya que estamos en esto, voy a medir imaginándome cómo va a quedar con la otra mitad al lado para cerrarlos entre sí en la parte de la espalda. 19-20 centímetros ahí arriba, casi unos 30 en la parte de abajo, así que voy a hacer 20, 25 y 30 que queden fijos en la espalda, y en la parte de adelante sí se van a estar atando con moños regulables también. De este lado medí 7, de este lado medí 5, así que voy a promediar y los voy a bajar 6 de cada lado. Todas las cintas para atar entre sí cosidas de un lado. Ahora voy a coser todas las cintas de un lado para atar con la otra mitad de este pañero. Estas están del lado de adentro y estas van a estar del lado de afuera. Avanzando lo más posible antes de poner las ballenas, están las dos mitades con todas sus cintas, y ahora sí voy a coser la cintura a la cinta. Para este caso estoy usando cinta hilera porque la verdad es que tenía un rollo, y para las que se van a atar por adentro estoy usando cinta falletina, que es una de las más económicas que hay. Acá está doblado a la mitad. Más o menos todo esto es lo que se va a llevar mi parte del moño, y acá marqué con lápiz, que no se ve nada, donde tengo el lateral del cuerpo a cada lado. Lo que significa, este es el centro de la espalda, esta es la delantera, apertura de bolsillo de acá para acá, la parte delantera, la que ya tiene las cintas, de acá para acá, la parte trasera. Tuve que reacomodar un poquito la distribución de las tablas y lo alfileteé a la cintura antes de coserlo. Llegó el momento de lo que ya no se podía postergar más, que es empezar a pasar las ballenas. Mientras hablo voy a tratar de no poner en mayor velocidad esta parte del proceso, porque quiero que sepan que es muy frustrante y difícil, porque ahí es cuando la prenda está rígida y ya no se comporta muy bien en la máquina de coser. Y consideren que yo estoy trabajando en una máquina industrial que me da mucho más espacio para maniobrar que una máquina de coser familiar. Usen todo recurso que crean necesario, planchar la parte del dobladillo de antemano, hacer un hilván, poner muchos alfileres o no. Llegó un momento en el que decidí ponerle un poquito de peso donde estaban las ballenas, porque empiezan a darse vuelta y realmente cobran vida propia. Es uno de los momentos que en mayor tensión estoy en el cuerpo, y me empezó a doler de todo, la mano, la muñeca, el brazo,
porque por un lado uno está tratando de maniobrar la prenda, momento de tensión para el pie y la pierna también, que están accionando el pedal de a poquito, tratando de ser cuidadoso porque en cualquier momento hay que frenar si se te viene una ballena encima, y es como que ninguna ley de la física parece estar a tu favor. Encárenlo en un momento que estén de buen humor, que tengan paciencia, les deseo lo mejor, es mucha práctica y error. Incluso en este video que está en versión timelapse pareciera que me está tomando una eternidad hacer cada uno de esos 10 centímetros entre ballena y ballena. Lo voy a probar y está gigante. Lo que yo siento en este momento es que está enorme, pero esa es la ventaja que uno le da poder regular las cintas. Yo lo abro un poquitito más, la curva no va a ser tan pronunciada. Bajó un poquito, pero también estoy contando con el hecho de que en el momento que uno tiene enaguas y faldas por encima, esto va a chuparse. Me encanta. Me parece que estuvo muy bueno esto de corregir la altura lateral porque siento que tengo la mesita de la época, ¿no? El apoyabrazos que va a venir muy, muy cómodo y tengo una cantidad de espacio para poner cosas en los bolsillos que ni se imaginan. Tiene estas que son para cerrar adelante. En este momento tal vez lo ven y no creen que sea muy necesario, pero después con movimiento, sentándose, etcétera, esto puede que se empiece a desplazar, entonces queremos dejarlo en su lugar. No sé si la de abajo va a ser muy necesaria o no. La voy a dejar flojita. Puede ser que me dificulte un poco el paso. Las cintas en la espalda las quería dejar fijas, entonces era más fácil medirme del lado de adelante y después lo di vuelta y la de adelante quedó con moño. También probé de caminar un poquito en círculos, pararme, sentarme, seguir caminando. Bueno, a este punto ya me estoy hartando de intentar hacer que esto quede bien abajo del pie, coser donde tengo que coser, así que esta última parte de la espalda la voy a coser a mano por mi paz mental. Como yo ya tengo una chemise o shift realizado, los voy a estar demostrando con mi vieja y confiable Barbie, que me ha servido para cuando tuve que hacer muestras de algunos vestidos y la verdad es que no tenía tanta cantidad de tela para probar, entonces trabajar a escala funciona bastante bien. Espero que también sea útil para el tutorial. El tipo de material que les recomiendo para esta prenda es algo de 100% algodón o aunque sea al 90%. Pueden usar alguna batista muy finita. Hoy en día hay muchas batistas que tienen un alto porcentaje de poliéster, así que traten de asegurarse de que ese no sea el caso porque esta va a ser la primer capa de tela que tengan sobre el cuerpo. Es la que quieren que sea fresca, que no los haga transpirar, que no le pase sudor y olores a las demás prendas que van a estar usando por encima. Por favor, para esta prenda aléjense del poliéster. Yo lo que usé en mi caso es un voile de algodón. Si pueden conseguir lino también es una buena opción y tiene que ser también súper ligero porque tampoco quieren que les haga bulto por debajo de los vestidos. Y la cantidad de material que van a necesitar te va a depender de sus medidas, pero al menos mídanse el largo total desde el cuello hasta por debajo de la rodilla y su largo de manga. Esas dos medidas las suman y les va a dar la cantidad de tela que necesiten comprar. Las medidas no tienen por qué ser perfectas porque ya se van a dar cuenta que esto es algo que tiene que quedar idealmente un poquito más grande. Van a tomar el ancho de la espalda y como mínimo multiplicarlo por 1,5 o como mucho por 2. Esto va a determinar qué tan fruncido va a quedar el efecto cuando ajusten el escote. Y elijan un largo que les quede al menos pasando las rodillas e incluso un poquito más, porque esta medida después va a terminar subiéndose. Créanme, háganlo más largo por las dudas. Cada vez que hago esto, elijo dibujarlo directamente sobre la tela porque todas las formas son rectángulos, cuadrados o triángulos. Nada de esto tiene margen de costura. Después voy a tomar el largo de la manga, preferentemente para el siglo XVIII van a querer que llegue hasta el codo, y también tomé la medida del perímetro de la sisa, lo que sería tomar el contorno de la parte de la axila, que también va a ir un poquito fruncida, así que lo multipliqué por 1,5 para determinar el ancho de la manga por el largo deseado. Me marqué estas dos medidas sobre la tela porque terminó quedando bastante parecido de ambos lados y no me lo quería confundir.
fundir. Y también van a marcar un cuadrado de 8 por 8 o 10 por 10 centímetros. Les repito, esto no es nada con medidas exactas. Y poniendo la tela doble ya pueden recortar para tener tanto las dos mangas y la parte de adelante y parte de atrás del cuerpo. Acá es el momento donde van a tener que elegir el tipo de costura que le van a hacer. Si lo van a coser por el lado del revés, que es lo tradicional, y después van a terminar la costura para que no se deshilache con zigzag, overlock o algún tipo de sulfilado a mano, solamente necesitan dejar 1 centímetro de margen de costura en todo el perímetro de la prenda, 2 centímetros para el ruedo y tal vez 1,5 para la parte del escote. Si quisieran hacer costuras francesas, que implica primero coser del lado del derecho y después del lado del revés, tal vez necesitan dejar entre 1,5 centímetros hasta 2 centímetros de margen de costura en todos los bordes. Para terminar de dibujar el escote tanto de la espalda como del delantero, primero van a medir desde los márgenes exteriores hacia adentro lo que tengan de medida de hombro, pueden ser 10, 11, 12 centímetros. Lo van a bajar bastante en la espalda, consideren que esto es algo que no se tiene que ver cuando tengan el vestido puesto, y en la parte de la delantera van a medir desde el hombro hacia el busto la altura que tengan y la van a tomar de punto de referencia. Tal vez crean que en este momento van a quedar con el pecho expuesto, pero confíen en el proceso. Para dibujar esta forma redondeada se pueden ayudar de un plato o algo similar. También voy a hacer unas marcas desde el hombro hacia abajo, la altura de la cintura, y solamente lo voy a tener ahí de referencia para poder marcar la altura de la axila, que esa medida se toma en el costado del cuerpo desde la cintura hacia arriba. Donde sientan que les quede cómodo, consideren que esto tiene que ser holgado. Yo acá tenía tela de sobra para Barbie, pero usualmente van a estar trabajando con telas que tengan 1,40 m o 1,50 m de ancho. En este momento, si quisieran que esta túnica no caiga solamente recta o que tenga un poco más de soltura en la cadera, pueden usar los excedentes de tela y cortar algunas formas triangulares. No les voy a decir exactamente las medidas o qué forma tiene que tener el triángulo, porque esto es un recurso que usualmente se usaba para aprovechar estos márgenes que quedaban de tela y no tirarlos. Si les sobra algo, genial, y lo agregan como triángulos. Si no, pueden estar con una buena prenda sin agregarlos. Empalmo delantera con espalda y ahí empiezo a transferirle las marcas que hice de la cintura y de la axila con unos pequeños piquetes. Y acá pueden ir viendo el mini despiece final con todas las partes que les tendrían que haber quedado: una delantera, una espalda, 2 mangas y 2 cuadrados. Los triángulos, repito, son opcionales. Estoy demostrando solamente con esta parte la costura francesa, que es cosiendo del lado del derecho. Si necesitan recortar un poco el margen para que quede más prolijo, lo pueden hacer. Planchan para abrir la costura, la doblan nuevamente y cosen del lado del revés. Y me parece más sencillo, en el caso de que estén haciendo este paso extra con los triángulos, montar una de las partes ya con esto agregado a los laterales, y estoy midiendo que los picos se empalmen con la marca de la cintura. Continué la mayor cantidad de costuras que pude con el método de costura francesa, pero llegó un momento en que me estaba haciendo demasiado bulto en una escala tan pequeña. Para frunzir las mangas pueden hacerlo a mano o pueden aflojar un poco la tensión del hilo y ponerlo en la puntada más larga que tengan para coser así en todo el ancho, tirar del hilo y ya se les va a fruncir mucho más fácilmente. Y lo van a achicar hasta que coincida con las marcas que hicieron de la altura de la axila. Solamente cosan hasta el borde y no pisen también al margen de costura. Si están cosiendo a mano van a tener un poco más de control en esta parte, y a máquina también, recuerden, ya van a ver para qué. Viene el momento de agregar estos cuadrados que los van a estar planchando por la mitad, y les va a ayudar primero a tener una visualización en plano de cómo deberían ir por el derecho, porque me he confundido algunas veces en este paso. Como vamos a estar manipulando ángulos rectos, les va a ayudar a hacer un pequeño cortecito en las puntas para poder maniobrar mejor la tela, y así los van a ir colocando, chequeando un borde a la vez. Les va a servir tener marcado con tiza, lápiz, el contorno real de este cuadrado, así se aseguran de terminar el atraque justo en las esquinas y no seguir cosiendo el margen de costura, porque si no les va a empezar a costar un montón girar esta pieza cuadrada en el lugar que tiene que ir. Empalmo el último borde de este cuadrado y también ya aprovecho para continuar todo el lateral de la prenda, incluido el torso, hasta llegar al ruedo. El método más fácil para terminar el escote es hacer un dobladillo bien finito
vestido que van a empezar a coser desde el centro delantero, pasando por toda la espalda. Antes de terminar de pegar toda la vuelta, dejan un espacio de al menos 1 centímetro que no se termine de cerrar la costura. Por ahí después van a tomar alguna aguja o algún alfiler de gancho para enhebrar una cinta, que es la que van a usar para regular y ajustar el escote. Cuando hagan esta acción de fruncir, se va a cerrar significativamente esta gran curva que hicimos, que parecía que el pecho iba a quedar por afuera. Pueden hacer el mismo método para pasarle una cinta en los puños y ajustar al codo, y con eso les voy a modelar en Barbie cómo queda este GIF. No le cerré el otro lateral porque creo que con la movilidad de la Barbie no le iba a poder pasar las mangas, y no se asusten de cómo se ve esto en tamaño pequeño y una tela demasiado pesada, porque tengo mi chemise, que es la que uso para regencia, por eso tiene el escote un poquitito más cuadrado y las mangas cortas. Con todas estas prendas ya tenemos los elementos para, aunque sea, tener un punto de partida para empezar a recrear indumentaria del siglo XVIII. Créanme cuando les digo que me llevó muchísimo más tiempo poner las cámaras, arreglar las luces, grabar las cosas, acordarme de cómo tengo que decir las instrucciones y editar los videos, de lo que en realidad me tomó hacer el panier y lo que lleva en la vida real hacer una chemise. Cada uno de estos proyectos tranquilamente se pueden concretar en una tarde. Necesito un video más tranquilo para editar, con menos instrucciones, imágenes, superposiciones, audios. Así que en el próximo voy a estar hablando sobre las cosas que van a complementar esto, como los bolsillos. ¡No! Como los bolsillos que se van a poner por debajo del guardainfantes, cómo acondicionar un par de zapatos modernos o que todavía puedan encontrar en tiendas de ropa usada, y algunas que otras cositas fáciles, entre comillas, que me puedan ir dejando en comentarios. Los voy a tener en cuenta para la próxima.